Saludos, es un placer estar con ustedes una vez más y agradecemos lo que la semana pasada nos han apoyado con tanto cariño y nos han dado su palabra de ánimo para que sigamos adelante. Muchísimas gracias, no voy a mencionar los nombres porque son muchísimos, pero en forma muy especial quiero dedicar esta lección del día de hoy a una persona que nos ha dado su support en todo momento y que es la persona que nos da su crítica, su ánimo y su apoyo. Es el pastor Porfirio Payán, que estoy muy segura que él va a disfrutar esta lección en esta semana. Damos la bienvenida también a Chambeli y a Odi, que está hoy con nosotros, así que hoy vamos a tener un repaso increíble porque esta lección ha sido poderosa. Así es. Muy profunda. Profunda. Sí. Sí, hay mucha tela que cortar. No sé cómo el escritor pudo hacerlo en tan poco espacio, pero vamos a tratar de hacerlo Muy mejor bueno. para ustedes. Muy bueno, yo me he gozado esta lección. No, yo también tengo, o sea, yo anoté, me maravilló, o sea, es una lección muy hermosa, muy profunda y que tiene una gran enseñanza como siempre para nosotros y es lo que vamos a tratar de extraer, la enseñanza que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida diaria. Estamos en la lección número 9, ya casi estamos terminando el trimestre, esto va volando. Y se llama Jesús el sacrificio perfecto. Así es. Si tenemos que comentar por qué era un sacrificio perfecto, ¿será que había un sacrificio que era imperfecto? Sí, los sacrificios que ofrecían los sacerdotes eran imperfectos porque ellos tenían primero que sacrificar para ellos limpiarse antes de interceder por el pueblo. Jesús no tenía que hacer eso porque Jesús es puro y santo. Y otra cosa, que este sacrificio no tuvo la necesidad de volver a sacrificarse, sino que fue una vez y para todas. Y el versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en Hebreos 10:14 y lo voy a leer, pero quiero su opinión. Para mí este versículo significó mucho porque habla de una palabra, Fátima, que a ti te gusta mucho. Y dice, porque con una sola ofrenda hizo perpetuo para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. O sea, él se ofreció una sola vez y para siempre, y hizo perfecto a los santificados. ¿Alguien me quiere decir qué significa esto? Porque aquí hay este versículo es corto, pero es muy profundo. Porque una sola ofrenda hizo perfecto. Como tú dijiste antes, o Fátima, no sé cuál fue, pero recuerden que antes había que hacer un sacrificio diario y continuo. Había el continuo sacrificio que comenzaba en la mañana y cuando el carnero se quemaba, quitaban ese y ponían otro para el día siguiente, amanecía. Eso se llamaba el continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios está consciente de que nosotros los humanos erramos y pecamos a cada momento. O sea, había que mantenerse continuo. Y para siempre a los santificados, para siempre quiere decir que es un sacrificio perpetuo. Es otra palabra que se utiliza. ¿Por qué un sacrificio perpetuo? Porque nos alcanza desde que nacemos hasta que morimos. ¿Ves? Y yo quiero hacer énfasis de donde dice santificados, a los santificados. Antes de volver a la palabra para siempre. Santificados en el hebreo no significa que somos santos, que no pecamos. Significa que estamos siendo santificados. Ese es el verbo en hebreo. Los que están siendo santificados. ¿Por qué para siempre?
algunas personas creen, hay una doctrina que dice que una vez salvo, salvo para siempre, porque hizo una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre, nos hizo perfecto para siempre. Significa eso que no importa lo que hagamos, no podemos perder la salvación. Mm, esa es buena, esa es buena. Am, ¿Qué no sé usted si opina? Fátima tiene que decir algo, porque hay mucha confusión sobre ese concepto de que una vez salvo, siempre salvo, y realmente eso no sucede. Dios no nos quita la salvación. Dios no da la salvación, nosotros la aceptamos y es nosotros para siempre. Pero en mi opinión, el que podemos en un momento dado de la vida en nuestro caminar con Cristo, rechazar esa salvación somos nosotros. O sea, creo que nosotros tenemos la salvación en nuestras manos, por decirlo de una manera, y en un momento dado lo podemos soltar. No sé si Odi tiene que decir algo más o Fátima, pero es el punto en que lo vemos. Yo Realmente, creo, ajá, sorry. no, adelante. Sí, yo creo que la lección del jueves toca un poco acerca de eso. En Romanos 3:22, algo me llamó la atención, que es que la justicia de Dios es impartida a nosotros por medio de la fe. Entonces, la fe en Cristo, y esa fe tiene que ser ejercitada diariamente. Exacto. Esa fe, para yo tener la justicia de Cristo que me cubra, es algo que hacemos diariamente. La gracia está ahí para nosotros, para siempre, pero nosotros tenemos que ejercitar nuestra voluntad de aceptarla diariamente, porque diariamente nos enfrentamos con las tentaciones a pecar y tenemos una naturaleza innata que nos lleva a pecar. Ahora, cuando aceptamos el Espíritu Santo en nuestro corazón y Él escribe la ley en nuestro corazón, y nos imparte esa nueva naturaleza. Entonces tenemos que decidir alimentar esa nueva naturaleza y decidirnos por Jesús diariamente. Y así estamos siendo santificados. Y ahí se cumple la segunda parte de la salvación como tal. Que no es solamente te, que tus pecados son borrados, pero también quien tú eres en esencia, incluso tu naturaleza, debe cambiar a semejanza a la de Cristo. Eso es lo que yo como que pude entender de la lección. Amén, amén, ¿no? Eso está muy bueno, wow. Sí. Comenzamos a pensar como Cristo, o sea, el cambio de corazón es un cambio de mentalidad. Ya no vemos las cosas de este mundo, sino que nos atraen más las cosas de Cristo y no vemos como dijo, y no matará, no robará, sino que vemos el significado realmente que Dios quiere con nosotros. Como dijimos la Amén. semana pasada, para nosotros guardar la ley sería como respirar, estaríamos en automático, sería natural. Y aquí Sí. quiero puntualizar un poquito en la parte del sábado, donde dice que la cruz era vergüenza. Él se hizo maldición por nosotros. Y si vamos un poquito a la historia, para los romanos, el castigo de la cruz no era para los ciudadanos romanos. Pablo no murió en una cruz, Pablo murió decapitado. El castigo de la cruz era para o sea, para las naciones que habían sido subyugadas por los romanos, perdón, que o sea, que para los primeros cristianos o para los primeros pobladores, creer que Jesús era el Mesías era algo muy difícil, porque a mí, ¿cómo tú vas a adorar un hombre que murió en una cruz como un criminal? Era algo que en la mente de los primeros, o sea, del tiempo de Jesús, del tiempo de los discípulos, era difícil predicar. Y los discípulos no hablaban de la cruz, sino que hablaban del pescado, que hablaba de los grandes milagros, de otros milagros, pero la cruz la obviaban hasta que llegó Pablo y dice que el evangelio es la cruz. Así que vamos a ver la cruz en esta semana en el libro de Hebreos. Si tiene alguien, algo más que comentar sobre la lección del sábado, sobre la introducción. Bueno, sí, como tú dijiste, para Pablo, dice la lección que el único objeto supremo de interés era la cruz, y por eso él dijo, con Cristo estoy justamente crucificado. ¡Ah! ¿Cómo que va a estar crucificado? ¿Entiendes?
Por eso es que Pablo dice, para una gente el evangelio es locura, o no entienden ese Exacto. concepto, donde morían los criminales, yo obtuve salvación. Mm, Eso es lo que Pablo dice, ¿eh? Donde morían los que eran malditos, no solamente, o sea, criminales, sino malditos de Dios, o sea, que estaban perdidos, yo obtuve mi salvación. Por eso es que la cruz del Calvario nos trae poder, nos ofrece que debemos amar a nuestro Dios. Miren, en De toda la gente hay el capítulo del Calvario. Ella dice que si nosotros dedicáramos por lo menos una hora a la vida de Cristo, especialmente las escenas últimas, nuestros corazones se conmoverían porque estamos viendo al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo muriendo por nosotros en esa cruz. Y cuando yo pienso en esto, la verdad es que las cosas del mundo resultan, como Pablo dice, algunas versiones dicen basura, otras dicen estiércol, por ganar la excelencia de Cristo Jesús. O sea, todo lo tuvo por pérdida para ganar eso. Y es precisamente porque él veía cómo en vez de su persona, fue el Hijo de Dios el que murió. Si exacto. nosotros pensamos que, Fátima, ¿tú te has puesto a pensar tú crucificada desnuda? Ujú. Tú nunca has pensado eso. Así fue que Cristo murió. Yo me imagino yo crucificado desnudo, wow, qué vergüenza. Pero sin embargo Jesús sufrió esa vergüenza por mí. Sufrió la muerte segunda por mí. ¿Qué más pudo Jesús dar? Díganme ustedes, ¿qué más? No, No lo dio dice, todo y se entregó completamente. Él se derramó por nosotros, o sea, el cielo, no fue Jesús que se derramó, sino que el cielo se derramó, porque ahí estaba el Padre, el Hijo y los tres estaban ahí cuando murió en la cruz. Así que el sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros, quizá la mente humana no logra comprenderlo. En el cielo, cuando estemos en el cielo, vamos a ver la magnitud de lo que él sacrificó. Ahora nosotros lo vemos como por un espejo, pero después vamos a ver qué fue lo que él sacrificó. Y Entonces, antes de ir al otro día, perdón, no, me no, no, gustaría adelante. compartir algo que pensé que me impactó mucho de este ejemplo de Jesús en la cruz y la cruz siendo un símbolo de maldición, que yo pensé para ellos ver a una persona, ¿verdad? Un hombre en la cruz, en el madero, es un símbolo de maldición. Entonces Dios toma este símbolo y ahora como mi mente pensó en Jesús en el madero, es salvación, es esperanza, es redención. Entonces yo comencé a pensar de que ese sacrificio y ese castigo, el único que podía satisfacer eso era Cristo. Y por eso Jesús puede tomar ese símbolo y volverlo en un símbolo de victoria. Cuando el hombre trata de tomar ese símbolo de maldición que simboliza el pecado y el castigo y todo eso, el hombre nunca es suficiente para poder volver esa maldición en bendición. Es como también un símbolo del pecado y un símbolo de cómo Cristo torna esta situación tan mala en la que estamos con el pecado y la puede tornar en redención, que es solamente a través de Cristo y no con el hombre. Y otra cosa que me gustó es que en Deuteronomio 23, Deuteronomio 21, 23, dice que cuando como que cuando se bajase el hombre a ese cuerpo del madero, iba a ser catalogado maldito por Dios, es el colgado. Y no contaminarás tu tierra de Jehová, tu Dios, que te ha dado por heredad. Entonces, que no puedes contaminar la tierra con ese cuerpo de esa persona. Sin embargo, a través de la muerte de Cristo, y el cuerpo de Cristo redimió la tierra. Es como que vi ¿cómo se llama eso? Ese contraste, Ese paralelismo o contraste. Sí. Paralelismo, exacto. Ese contraste tan grande en que cuando el hombre es colgado en el madero,
no es enough y contamina la tierra. Cuando Cristo es colgado en el madero, santifica el madero, santifica la tierra, santifica todo y lo redime todo. Es como que, wow. Sí, Él se hizo maldición por nosotros para que nosotros podamos tener la vida eterna. Sí, el sacrificio es grande. Si no hay más comentarios, vamos a la parte del domingo. Dice, ¿por qué se necesitaban los sacrificios? O sea, en el tiempo de Israel, cuando estaban en el tiempo de los sacrificios del antiguo pacto, en el antiguo oriente no son como nosotros. Todavía en el antiguo oriente la gente son de palabras. O sea, cuando una persona hace un pacto, o sea, ellos tienen que cumplir ese pacto. Y en el tiempo de la antigüedad, en el tiempo de Abraham, aquí no sé si leyeron esta parte donde decían que Dios hizo un pacto con Abraham y ellos sacrificaron esos animales, y el que hacía el pacto, el que hacía la promesa, tenía que caminar por el medio de los animales, y eso significaba que si no cumplía la promesa, la persona que prometía iba a quedar como los animales que estaban sacrificados, o sea, iban a morir. Entonces, Dios viene y se pone a la altura de Abraham, o sea, al mismo nivel de Abraham, y él caminó entre el altar, diciendo que la promesa que él estaba haciendo de una nueva Canaán, la promesa de una transformación del corazón, él la iba a cumplir por su palabra. No sé si eso lo llama la atención, que el mismo Dios hizo un juramento por él mismo. Y que él pasa por el medio. No sé si tú vas a llegar a ese punto. Sí, Eso, sí, no, sí, él sí, pasó bueno, por el medio diciendo, si yo no cumplo, mi cuerpo quede como este sacrificio. Era lo que significaba realmente. sí, bueno, los participantes, los dos tienen que pasar por el medio. Exacto. Sí. Pero en este Abraham caso, llegó a pasar por el medio. no, eso es. En No, este caso solamente Dios pasó. Abraham no pasó. porque la promesa la hacía Dios. Abraham simplemente era receptor de la promesa. O sea, Sí, Abraham. no, Él pero tenía que pero pasar. sí, él tenía que pasar. Abraham tenía que pasar porque era un pacto. Era un pacto. Dice, yo voy a leer, los participantes caminaban entre las partes como un reconocimiento de que esos animales representaban el destino de la parte que rompía el pacto. Es notable que solo Dios haya caminado entre los animales con el propósito de comunicarle a Abraham que no rompería su promesa. Dios no le permitió a Abraham pasar, no fue que quizá Abraham lo quiso. Si ustedes leen la historia, Abraham le dio un sueño increíble. Y entonces cuando él despertó, vio la antorcha que pasaba por los animales. ¿Ve? Como una señal de que era Dios que se iba a hacer cargo, que el hombre solamente tenía que creer. Y creyó Abraham a Dios. Le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Exactamente. Qué lindo. Le creó a Dios. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Nosotros, hay mucha gente que ustedes se paran en una esquina y le preguntan, ¿usted cree en Dios? Dicen que sí. Pero creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra. Exacto. Mucha gente cree en Dios, pero no creen lo que Dios dice en su palabra. Y por eso no gozan de las bendiciones que Dios tiene para ellos. Yo siempre le digo a mis hijos, miren, Dios tiene dos tipos de bendiciones. Las bendiciones generales, el sol sale para todos, llueve para los buenos y los malos, pero hay una bendición especial para aquellos que obedecen a Dios. Que eso el mundo no la tiene. Aunque reciben la lluvia, reciben el sol, reciben los alimentos. Pero la bendición más especial es cuando uno siente esa paz que solamente Dios puede dar. Amén. Y la paz no se manifiesta cuando todo está bien. La paz se manifiesta cuando tenemos dificultades, cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando hay personas en quien hemos confiado que nos traicionan, nos engañan. Ahí es que entra esa paz de Dios. ¿Por qué se necesitaban los sacrificios? Esa es la pregunta. Porque la palabra lo dice, sacrificio. Y otra cosa es que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. O sea que
Esos corderitos que se sacrificaba era una figura de lo que iba a pasar, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y aquí dice que cuando Israel rompió el pacto, me llama la atención lo que dice aquí. Dios enfrentó un doloroso dilema. ¿Ustedes se imaginan a Dios dolido porque tienen un dilema, porque no sabe qué hacer? O sea, eso es lo que da a entender que Dios no sabía qué hacer. Si lo vemos de la parte humana, porque cuando nosotros tenemos un dilema es porque no sabemos si nos vamos a la derecha o a la izquierda. Pero Dios sabía lo que hacer. El dilema era que la justicia requería que hubiese alguien que muriera o que el pueblo de Israel, como rompió el pacto, fuera eliminado. O sea, eso era lo que requería la justicia. Entonces Dios dice, no, no, de verdad que no lo voy a hacer. Y por eso él dice que él ofreció a su hijo como sustituto del pecador. Para que muriera en lugar de pecador. O sea, la justicia requería ser cumplida porque la justicia no podía pasar por delante. O sea, en el cielo el cielo es un reino de justicia y de orden. Dios pudo haber dicho, ok, vamos a perdonar lo que no pasa nada, no, pero vemos la importancia de la justicia en el cielo, la importancia que Dios le da, que dice, ok, el humano tiene que morir, la segunda muerte, pero vamos a hacer que mi hijo, o sea, que Dios tome el papel, el rol de hijo y muere en la cruz para satisfacer la justicia. Para mí eso es increíble. Y Sí, nos da ahí se ve la abundancia y la profundidad del amor de Dios, de que Él pueda ir tan lejos por nosotros, aunque sea una persona, aunque se salve una persona. That's a la lot. abundancia y el amor de Dios, pero no olvidemos la justicia. O sea, Sí, exacto. tenemos que equiparar que hay justicia, que hay amor, pero que también la justicia se debe cumplir. Para Dios la justicia es tan importante que dio a su hijo para que fuera sacrificado. O Sí, sea, es parte de su carácter, es sí, porque en parte realidad de, no puede haber amor sin justicia y equidad, exactamente, no puede haber un amor. exactamente. Esa es la parte aquí impresionante, que nosotros a veces no entendemos el amor de Dios y pensamos que el amor de Dios es, ay, qué bonito. El amor de Dios es bonito, pero el amor de Dios tiene una parte que pide unas cosas y que Dios la ha puesto a disposición de nosotros, como son la santidad y la santificación, o sea, la justificación, la santificación, todo eso, pero nosotros tenemos que pasar el proceso, no nos podemos quedar, ay, somos salvos, vamos a cantar aleluya, gloria a Dios. No, debe haber algo más. Debe haber un avance, debe haber un crecimiento. Cuando Caín se presentó ante Dios a llevar su ofrenda, ¿qué le faltaba a la ofrenda? A esa ofrenda, ¿qué le faltaba? Sangre, Sangre. sacrificio y sacrificio, porque él no está sacrificando nada. Él se presentó con todo lo mejor de la tierra, fíjense, con todo lo mejor de la tierra. Pero Dios no aceptó ese sacrificio. Porque nosotros los hombres, o sea, la humanidad, vamos a ponerlo así, la humanidad, siempre queremos contradecir a Dios. Sí. Dios dice que algo es blanco, nosotros decimos no es amarillo. Dios dice, traiga un corderito, Caín llevó lo que le parece. Y hoy en día la gente practica eso. Dios dice es el sábado y la gente guarda el domingo. Dios dice en su palabra, los muertos nada saben, y la gente dice, no, los muertos se van al cielo. ¿Eh? Sencillamente, esa es la religión de Caín, lo que la mayoría de la gente está siguiendo. Dios le dijo, trae un corderito. Ah, pero yo no tengo cordero. Bueno, tu hermano tiene cordero, cámbiale frutas por un cordero, pero yo lo que quiero es un cordero. Sencillamente, las cosas de Dios no se pueden sustituir por las cosas humanas, porque no somos salvos por nuestra propia justicia. Por eso es que había que haber un derramamiento. Y la sierva del Señor lo pinta así. Muchas familias cuidaban un corderito
que era como si fuera parte de la familia para su remisión anual. Ellos lo llevaban con dolor, el padre levantaba el cuchillo y hería eso que era como si fuera parte de la familia. Eso era un dolor, eso era un sacrificio de en sí. No era el sacerdote que le mataba el corderito, era el que lo llevaba. Exacto. ¿Sí? Para que sintieran quizás una millonésima parte del dolor que Dios iba a sentir cuando entregara a su Hijo Jesús. ¿No? Y tuvieran aversión al pecado. O sea, ellos veían lo que el pecado le hacía a un animalito inocente que, como tú dices, Odi, era como una mascota. Era algo doloroso. Él quería que vieran el pecado como algo doloroso, no como algo casual. Ok, sucedió y está bien, sucedió. O sea, somos propensos a errar y Dios nos perdona, pero no quiere decir que cuando nos equivocamos y cometemos pecados, Dios no perdona, pero a veces hay unas consecuencias. O sea, el pecado es algo terrible. Que Para que creo que así lo que ustedes mencionaron va acorde con todas las facetas de lo que es el sacrificio y los sacrificios que habían y el efecto en lo que sacrificaban, ¿verdad? En el pueblo. A mí, bueno, podemos ir quizá a mencionar cada uno de esos sacrificios, pero me llamó la atención mucho de que yo no sabía que había un sacrificio que era, o una ofrenda, mejor dicho, que es la quinta ofrenda, la ofrenda por la culpa. Por la reparación. Hay varias, quizá podemos hablar de lo que pensamos de cada una. Dice la ofrenda para el holocausto, que es la que es encendida completamente y se tiene que consumir completamente, ¿verdad? Está la ofrenda de cereal, y ahí se ve mucha simbología de Jesús como el pan, el sustento que nos sustenta y demás. Entonces la ofrenda de paz, la ofrenda de la purificación también me llamó mucho la atención porque enfatiza mucho la sangre, de que la vida está en la sangre, de cómo la sangre de Cristo nos limpia y, y que a través de esa sangre podemos entrar en el nuevo pacto. Pero la cinco, que es la ofrenda por la culpa, habla mucho también acerca como de que si antes éramos de maldición, oscuridad, si antes hacíamos acciones malas que querían a los demás, este tipo de ofrenda traía cierta retribución hacia los demás que hemos dañado cuando no estábamos caminando con Cristo. Y yo me quedé pensando en eso, porque no es suficiente yo decir, sí, yo acepto a Jesús y acepto su gracia, sin permitir que Él siga trabajando. Y se supone que Él naturalmente siga trabajando en mí y que yo sienta como que ese impulso de querer make my wrongs right, you know, like if I know I hurt somebody, if I know I did something wrong to somebody, to go and apologize, to go and amend the things that I had done horrible before. And eso se supone que es algo natural que salga. Entonces me gusta que pensé en Saqueo, de que él cuando conoció a Jesús, él le quería pagar a las personas 3 veces, creo que era, 3 veces más, o 10 7, ¿no? veces más, algo así. 3. 4 veces. 4, fallamos. Sí, él quería pagarle hasta 4 veces. Oye, una persona que se robaba hasta los centavos de la gente pobre, 4 veces más. Hubo un cambio total en esa área que él tenía dañada en su corazón. Y pensé en la mujer del pozo, que era una mujer, tú sabes, que tenía una vida oscura, así, y andaba quizá marginada de la sociedad por su estilo de vida, y la gente la conocía por ser una mujer X o Y o lo que sea. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, se encontró con Jesús, ella buscó a todo el pueblo y le habló a todo el pueblo de Jesús y los trajo a Jesús. Y yo pienso, oye, como que me cuestioné en mi vida, am I making right the things I've done wrong? Si estoy encontrándome con Cristo, estoy enmendando esas cosas que yo he roto en momentos que yo no estaba andando con Cristo. La mujer samaritana perdió la vergüenza, Fátima. De buena manera, en la De última. buena manera. Anteriormente había perdido la vergüenza de mala manera. De buena manera, porque para ella ya no le importó su vida pasada, ella había encontrado al Salvador.
Y ella Exactamente. sabía que de ahí en adelante su vida iba a ser diferente, porque Jesús le había ofrecido el agua de vida, el agua que brota para vida eterna. Así que ella se olvidó de todos los maridos que había tenido, de la vergüenza del pueblo y cómo ella quería, porque cuando tú recibes a Cristo en el corazón, lo primero que tú haces es querer comunicar a otras personas ese gozo que tú tienes, esa paz que tú tienes. Eso fue lo que hizo. Y Eso es así. cuando, y sí, y cuando los samaritanos llegaron allí, le dijeron, bueno, ya no creemos por el testimonio tuyo, sino ya porque lo hemos Hemos visto. visto el cambio. Exacto. Vieron el cambio que hubo en ella. Eso es muy bueno, lo de la lo de las ofrendas de la reconciliación, estuvo muy bueno. Me gustaría, no vamos a leer Efesios 3, 14 a 19, porque eso es demasiado, pero él dice, Pablo dice que él dobla sus rodillas y pide a Dios para que conforme a las riquezas en gloria, dice, ser fortalecido con el poder del hombre interior por el Espíritu. Dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de arraigados y unidos en su amor, sean capaces de reconocer cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Dice que el amor de Cristo que excede todo entendimiento. O sea, que el pedido de Pablo a favor de los creyentes habilita a los creyentes a hacer todo lo que estas ofrendas significaban, porque realmente sin Cristo no podemos hacer nada. Aquí había, como dice Fátima, esa ofrenda de la restitución. Esa era una ofrenda dura. O sea, si tú ofendías a alguien, tú tenías que ir con esa ofrenda y no solamente dar la ofrenda, sino que tenías que ir a donde la persona a restituir lo que tú habías hecho. O sea, eso solamente se hace si Dios, como dice Pablo, si se, en nosotros se responde esta oración que dice Pablo, que conforme a sus riquezas en gloria le dé el poder para hacer estas cosas. Por lo menos la última ofrenda, las otras ofrendas eran de purificación, de gratitud. La gratitud es más fácil, pero la última es como que le pone la tapa al pomo, porque realmente se necesita valor para como tú dices, restituir lo que se ha dañado. Entonces, la parte del martes, el sacrificio perfecto de Jesús. Y en el sacrificio perfecto de Jesús, en Hebreos 7:27, dice que ya no hay necesidad de ir día a día a, a ofrecer los sacrificios como hemos mencionado. Y menciona que los levitas eran muchos porque morían, eran humanos, y entonces había que restituir otro sacerdote. Yo hice aquí una comparación de cómo era el sacerdote el sacerdocio levítico versus el sacerdocio de Cristo. Y aquí dice que los sacerdotes levitas morían y alguien tenía que continuar. Versus Jesús en Hebreos 7:24, que vive para siempre y tiene un sacerdocio eterno. Por su parte, los sacerdotes levitas cada día del año ofrecían ofrendas y sacrificios. Eso no era un día, eso era, se supone que estaba el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Y eso tenía que ser día tras día. Pero a diferencia, Jesús se ofreció él mismo. O sea, el sacerdote levita ofrecía un cordero, pero Jesús se ofreció él mismo para un solo sacrificio que es válido para siempre. Eso es Hebreo 10:10. También ofrecían ofrendas y sacrificios que no tenían poder alguno para perdonar pecado ni para limpiar la conciencia. Entonces el sacrificio de Cristo tiene el poder no solo de perdonar pecados, sino que limpia la conciencia también. El sacrificio de los levitas era de animales y el sacrificio de Jesús era superior porque él era la ofrenda. Y dice
el sacrificio era ineficaz y por eso tenían que repetirlo vez tras vez, y el sacrificio de Jesús era completo y eficaz y solamente tuvo que ser sacrificado una vez. Y entonces todos los tipos de sacrificios, mire, si ustedes leen Levítico, hay que tener una paciencia enorme para leer todos los tipos de sacrificio y todos los tipos de ofrenda que ellos tenían que ofrecer por cada una de las situaciones que le ocurrían. Pero Jesús dice que era el antitipo de todos esos sacrificios y solamente una vez se ofreció en la cruz para siempre. Y otra cosa era que antes los sacerdotes levitas tenían que purificarse, santificarse o consagrarse antes de ofrecer sacrificio, pero Jesús no tenía que purificarse ni santificarse porque él era puro, era santo y era consagrado a Dios. Y eso nos ayuda a nosotros, por ese sacrificio nos ayuda a nosotros a obtener la santificación. Para mí eso es increíble. Sí. No voy a hablar más. No, tranquila, está poderoso eso. That was awesome. Y yo estaba pensando como que en esta parte de la lección, como que, ok, ajá, ¿cuál es el...? Como que obvio que yo sé que el sacrificio de Jesús es mejor que, y el sacerdocio también, mejor que los sacerdotes humanos y mejor que el sistema antiguo. Pero yo comencé a pensar, y es que hay una religión formal, poderosa, que sacrifica a Jesús continuamente según su doctrina. Oh, Exacto. Entonces, por eso es tan importante, ahí yo como que analicé, de que no es necesario, no. de que ya no es a un Jesús en un crucifijo que estamos adorando, es un Jesús que murió y resucitó y que ya no está muriendo constantemente. Su sangre es suficiente, él es suficiente, su sacrificio es suficiente. Y el hecho de que otras religiones hagan eso está mal, porque está desmeritando el poder y la validez de la muerte de Cristo. Y por eso es tan importante estudiar este tópico, porque muchas personas tienen una confusión con eso y creen que hay que ver a Jesús de esa manera o participar en ceremonias donde dicen, esta es la carne física de Jesús, que no es la carne física de Jesús, como otras religiones hacen eso. Como la Iglesia Católica. Sí, exacto. Eso se llama la Eucaristía. La Eucaristía, Sí. yo fui monaguillo, es la Eucaristía. Ellos creen que la persona está comiendo físicamente el cuerpo de Cristo. Yo quiero leer un comentario acerca de Hebreos 12, 1 al 4, que dice, finalmente el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual, que es lo que hemos estado hablando. No solamente es un perdón legal, pero también es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ofrece un ejemplo para observar y seguir. Por lo tanto, Hebreos nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, Amén. Especialmente en los eventos de la cruz, y a seguir su ejemplo. Nadie, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, no mensualmente, no semanalmente, no anualmente, cada día, y sígame. El asunto es, Elizabeth, que tú no te puedes crucificar a ti misma, ¿verdad que no? No. Tú puedes lavarte los pies y una mano y la otra mano. Solamente Jesús puede crucificarnos. Cuando Pablo dice con Cristo soy justamente crucificado, es que Él se dejó crucificar por Cristo. Crucificar es abandonar las ambiciones de este mundo, abandonar el orgullo, el egoísmo, esa, como dicen algunos, esa mala vibra. Esa mala fe. Esa mala fe, sí, mucha gente tiene, la envidia, los celos, el egoísmo. Exacto, Todas esas cosas que porque nosotros podemos tenerla y podemos seguir siendo aceptados en la iglesia, porque nadie dice, oh, ya tú no eres cristiano porque siente envidia, odio, celos y todas esas cosas. Pero eso es el pecado.
De ahí depende todo el pecado. Exactamente. Como Morris Benden decía, hay pecado y pecados. Pecado es cuando tú te alejas de Dios. Los pecados es la consecuencia de alejarte de Dios. Frutos. Así que mientras nosotros enseñamos a los hombres acerca del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros lo presentamos de una manera quizás teórica, pero Jesús vino y practicó lo que él predicaba. Cuando Jesús aceptó el reto de venir a este mundo, cuando Jesús escuchó de la boca de Juan el Bautista, he aquí el Cordero del mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sencillamente él sabía que él era el sacrificio, el único sacrificio que podía sacarnos de este atolladero en el cual nos metimos. Y que creo que el énfasis que tenemos que ver es que no es que su sacrificio sea continuo, su sacrificio pasó una sola vez y para siempre y fue suficiente y satisfació. Satisfizo la paga del pecado. Y lo que debe ser continuo en nuestra vida es el nosotros correr y abrazarnos de Cristo y Amén. tomar su justicia y tomar eso es lo que debe ser continuo, no su muerte, no, es el de nosotros continuamente buscar a Cristo. Ahí es. También lo continuo es la intercesión que está haciendo Dios o Jesús ahora mismo por nosotros. Esa intercesión sí es continua, pero su sacrificio no. Eso sería despojar a Dios de su poder, que nosotros tuviésemos que sacrificarlo a cada momento. Exactamente. Bueno, pasamos al miércoles. La parte del miércoles, alguien tiene que decir algo porque de verdad esa parte del miércoles para mí, ¿Cuánto costó el perdón? El perdón, ¿Cuánto costó el perdón al cielo? Todo, el cielo se derramó para todo, o sea, para nosotros el perdón es gratis. Pero para Dios lo costó todo. O sea, costó la vida de un Dios el perdón de nuestro pecado. Así que no lo podemos tener como cosa ligera realmente. Y mire, eso iba a preguntar, ¿ustedes piensan? Como cosa liviana. No, sigue. ¿Ustedes piensan que el hecho de que sea gratis para nosotros a veces no hace en nuestro psyche, como que no hace tomarlo como que take it for granted, como que tomarlo por sentado? Es porque, pecamos y no quiero decir que nosotros no estemos propensos a pecar ni quitar nuestra humanidad, sino que a veces pecamos y como es tan fácil como está a la distancia de una oración, quizás nosotros que yo peco, claro, cuando pensamos así, Dios sabe Dios no nos va a perdonar si pensamos así. Pero realmente el pecado debe ser motivo de dolor, porque no fue cosa liviana lo que pasó. Y quiero mencionarle aquí Levítico 16, me gustaría si ustedes tienen tiempo, ¿sabe? Levítico es considerado uno de los libros oscuros, nadie quiere saber de Levítico, el que pasamos por arriba cuando se hace el año bíblico, o si no lo leemos así como el papagayo. Pero en Levítico 16, mire, si no entendemos el Pentateuco, especialmente Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no podemos entender el santuario, ni podemos entender la obra que Dios está haciendo ahora a nuestro favor. Y quiero aquí decirlo cómo era el sistema de sacrificios en el tiempo de Israel. Y en Levítico 16, claro que no lo voy a leer, dice que en el día de la expiación, esto era una vez al año, se tomaban 2 corderos
2 machos cabríos, un cordero era para el sacerdote, los 2 machos cabríos, un macho cabrío era para el pecado del pueblo de Israel, se echaba suerte porque uno de esos machos cabríos representaban al mismo Jesús, mientras el otro macho cabrío representaba a Sacer, que era el enemigo. Entonces, miren cómo era que sucedía este asunto. Ellos echaban suerte, el macho cabrío en que la suerte caía y era Jesús. Ese macho cabrío venía el sacerdote y luego de purificarse, o sea, de ofrecer el sacrificio del cordero por él y su familia, entonces venía y ponía la mano sobre el cordero, perdón, sobre el macho cabrío que representaba a Jesús, y ese cordero era degollado y sacrificado. El cordero que representaba a Sacer, o sea, al diablo. El chivo, era un chivo, era un El chivo. chivo. El macho cabrío era un chivo. El macho cabrío, el macho cabrío, Era un chivo. era un chivo. Un chivo. Entonces, los pecados eran traspasados a ese macho cabrío, a ese chivo. En Puerto Rico, ¿cómo le dicen los chivos? A un cabro. Y entonces, Cabro. cabro, ese cabro, ese chivo y ese macho cabrío quedaba vivo. Y había una persona que lo llevaba y ese macho cabrío moría en el desierto. Y como por eso yo le dije, no sé cómo este hombre pudo comprimir esta lesión aquí, porque esto tiene un significado escatológico tan grande. Cuando comprendemos a Levítico 16, entendemos lo que está pasando ahora y lo que va a pasar al fin del tiempo. O sea, Jesús murió, él era el macho cabrío, los pecados son puestos sobre él, son perdonados, pero al final del tiempo, esos pecados de las personas que no han aceptado a Jesús van a pasar al macho cabrío, que es el enemigo, y va a ser soltado por 1000 años, que es el milenio. No sé si ven. Sí. Todo. No ven la conexión que hay en esta lección con los eventos escatológicos. Por eso yo dije, ¿cómo este hombre pudo comprimir todo eso en un día? No sé. La lección del miércoles habla acerca de que el santuario del cielo, y Apocalipsis lo dice también, y lo dice Daniel, en el libro de Daniel, y después de los 2300 días el santuario será purificado. Si no hay pecado en el cielo, ¿por qué el santuario tiene que ser purificado? Yo tenía una pregunta con eso, porque ahí dice, aquí dice en la lección, que fue lo que yo entendí, como que la sangre del animal se untaba sobre los cuernos del altar o se rociaba en el velo, en el primer departamento del santuario. Así el pecado se transfería simbólicamente al santuario. Dios tomaba los pecados del pueblo y los cargaba sobre sí mismo. Entonces como que da a entender como que si el santuario está sucio, el santuario del cielo está sucio, los pecados están ahí, ¿dónde están están en el fondo del mar? Como que estoy confundida. Los pecados que están en el santuario son los pecados de nosotros, o sea, nosotros estamos ensuciando los el pecados santuario de nosotros suben al cielo. Bueno, ¿cómo te digo? No literalmente, pero cuando Están nosotros... escritos. Por eso tenemos que, ¿cómo te dice? Por eso tenemos que comprender a Levítico 16 para poder entender lo que dice aquí del santuario celestial. Cuando los israelitas pecaban, ellos hacían el sacrificio y ponían la sangre en la cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo. Eso estaba horrible. No me imagino el olor que había ahí, por no decir otra palabra. Bueno, el incienso, quizás el incienso lo aplacaba un poco, pero Dios tenía un sistema, eso no olía mal, no creas. Dios tenía un sistema de utilizar aquello allí. Sí, si tú me permites leer algo que dice la lección del miércoles para que nosotros tengamos una noción de lo que voy a explicar. Dice aquí, como gobernante, Dios es el juez de su pueblo y se espera que sea justo, que reivindique al inocente y que condene al culpable, ¿verdad?
Por lo tanto, cuando Dios perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial. El santuario, que representa el carácter y la administración de Dios, está contaminado. Está En el santuario del cielo Contaminado. está contaminado. Está contaminado. Recuérdense, No sabía eso. Jesús, bueno, voy a terminar esto para comentar esto. Esto explica por qué Dios carga con nuestros pecados cuando perdona. En el hebreo original, perdonar, no sé, en estos versículos significa llevar, cargar. O sea, Dios, es lo que te digo, cuando Eva le dijo, fue la serpiente que tú creaste, Dios asumió la responsabilidad del pecado desde ese mismo momento. ¿Ve? ¿Qué Bueno, creo fue? que él asumió desde antes porque ya él tenía el plan de salvación. So, él ya... No, porque hasta que el pecado no surgió, no podía asumir algo que no había surgido. bueno, como que lo asumió públicamente, pero ya por Eh, debajo él tenía su plan ya. Él tenía su plan. Sí. Ahora, ¿qué fue lo que y a encontrar lo que se había perdido y a rescatar lo que se había perdido? No solamente él vino a eso, él vino a mostrar al Padre, el carácter del Padre. No le dijo, creo que fue a Felipe. Felipe le dijo, muéstranos al Padre, no basta, pero ven acá, tanto tiempo que estoy con ustedes y no, todavía tú no, el Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El carácter de Dios estaba en juego desde que Satanás se reveló. ¿Ven? Entonces, cada vez que nosotros pecamos, le damos la razón a Satanás. Ustedes ven, ustedes no pueden llevar el carácter de Dios. Es imposible. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, Satanás le restrega, nosotros no lo vemos, pero a nuestro ángel guardián se lo restrega en la cara. Tú no estás viendo lo que está haciendo hoy, mira. Entonces tú tuvieras tu tiempo ahí. Es el carácter de Dios el que está en juego y nosotros hemos sido llamados para revelar ese carácter. ¿Cómo? Hay una clave, hay una ecuación que dice, que Pablo repite mucho, Cristo en mí y yo en Cristo. ¿Entendemos esa parte? Sí. Porque lo que ahora vivo, no lo vivo yo, sino lo vive Cristo. Eso es lo que dice, cuando dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y a lo que ahora vivo. En otras palabras, nosotros tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros para nosotros poder reflejar ese carácter. Por eso es que el santuario hay que purificarlo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está purificando el santuario. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecamos, ¿qué tenemos? Dice San Abogado Juan, tenemos abogado. a Jesucristo Ahora, Abogado. ¿cuál el santuario justo. es este? Este es el santuario celestial y también el santuario nosotros también. No. Ahí está el santuario celestial. Estamos ahora hablando del santuario celestial. Lo mismo que pasaba en el terrenal, claro, allí pasaba con animales, allá pasaba literalmente, pero aquí está pasando. Cada vez que nosotros pecamos y confesamos los pecados, esos pecados van al santuario celestial. Cuando termine todo y Jesús diga, hecho es, voy por los míos, todos esos pecados de la persona o sea, todos los pecados van a pasar al enemigo y ahí dice que el enemigo será soltado por 1000 años. Era lo mismo que pasaba con el chivo, con el cabro, el macho cabrío en la antigüedad, que era soltado, cargando ya los pecados porque ya esto se terminó, o sea, eso trae mucha confusión, yo he oído mucha confusión y no vamos a hablar de ese tema porque realmente eso es un tema largo y extendido porque dicen, entonces el enemigo es el que carga los pecados, pero no es así. Realmente ya es al fin del tiempo cuando ya Jesús perdonó los pecados, el responsable del pecado va a tener que tomar responsabilidad de todo el mal que hizo en este mundo. Sí, porque Dios es justo y Él tiene que pagar también. Él no Y puede él tiene quedar que pagar. abstento de pagar. Quiero leer para quizás cerrar la parte del miércoles.
con una cita del conflicto de los siglos que dice: en esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz, pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad y altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente. De hecho, ella sigue diciendo que la eternidad no bastará para nosotros estudiar el tema de la redención del hombre. Es un Me misterio, parece realmente. con profundo, y nosotros aquí estamos tratando de explicarlo. No, o sea, explicamos los pormenores, pero realmente la profundidad eso no se puede. Pero lo que está en nuestra mano entender y aplicar, pues eso podemos aplicar. Así es. Hay que Amén. seguir estudiándolo, seguir. No hay que estudiarlo porque realmente hay muchas cosas que están en nuestras manos que no conocemos de ellas porque, ¿saben? Nosotros nos hemos dedicado. Yo agradezco a Dios porque yo crecí en 2 iglesias. Yo solamente he estado en 2 iglesias en toda mi vida y eran iglesias donde se estudiaba la palabra de Dios. Realmente se estudiaba muy en serio la palabra de Dios. Y había un hermano, Felo Pagán, que él cogía Levítico y lo desmenuzaba. O sea, él te hacía que tú amaras Levítico porque te mostraba lo que significaba. O sea, no es un libro que pasó hace muchos tiempos, sino que tiene un significado presente y real para nosotros en este tiempo. Ahorita Jorge amplía un poquito acerca del carácter de Dios y el juicio. Ese otro. Romanos 3, 21 al 26 dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué dice Pablo aparte de la ley? Porque aparte de la ley, porque Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia en cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. bueno, la Tú justicia piensas de a través Dios. de Cristo. Perdón. No, eso era. La ley se cumplió en Cristo. Es como que ellos recibieron el mensaje a través de la ley, a través de los profetas, y después el mensaje literalmente se encarnó y vino, porque Jesús era ese mensaje. Exactamente. O sea, Jesús fue el cumplimiento de la ley. Hay que recordar a nuestros oyentes y Sí. que nos están viendo, que muchas veces cuando Romanos o Hebreos habla de ley, no está hablando acerca de los 10 mandamientos. No está hablando, porque mucha gente oye la palabra ley, inmediatamente le llega a la mente, ¡pling!, 10 mandamientos. Hay que leer el contexto acerca de la ley. Cuando dice que hubo que cambiar la ley en Hebreos, ¿qué ley fue que se cambió? Fue la ley del sacerdocio. Porque Jesús no encajaba, como él no era descendiente de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, no encajaba en el sacerdocio. Entonces Dios tuvo que cambiar la ley y hacer un sacerdocio más permanente, ¿ve? En el orden de Melquisedec. Entonces aquí cuando habla acerca de aparte de la ley, recuérdense que en el versículo que dice que Jesús es el fin de la ley, no está hablando que se acabó la ley con Jesús. No. Sencillamente, el fin es el propósito de la ley. El propósito de la ley era Cristo Jesús. Por eso cuando Pablo dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ese evangelio implicaba el evangelio de la cruz, que para muchos era una locura, dice él, pero para él era dinamita, era poder. Dynamo.
Era poder. Yo quiero mencionar aquí algo cerca del juicio, porque dice aquí que el hombre, creo que mencionaste algo hace un rato, que el hombre por sí mismo no puede hacer frente a las acusaciones de Satanás, porque sus ropas están manchadas por el pecado. Entonces dice que Jesús, que es nuestro abogado, tiene que suplicar a tiene que hacer una súplica eficaz a favor de nosotros mediante el arrepentimiento. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, le damos a Jesús el poder de suplicar a nuestro favor. Y me llama la atención aquí que las credenciales de Cristo son que sus ropas están limpias por su propia sangre. O sea, él sí puede hacerle frente a Satanás porque sus ropas fueron limpiadas por su propia sangre. Aquí nos habla un poquito de la justificación por la fe, que es por medio de Cristo, y eso lo mencionamos. Es un tema bastante, a veces es conocido, pero no es comprendido. Creemos que lo comprendemos, pero realmente no comprendemos. Ese es como el tema de la redención. No comprendemos suficientemente la justificación, pero dando pinceladas por encimita, realmente eso es lo que hace Jesús a favor de nosotros. Entonces, aquí me llama la atención que dice que Dios da poderosos argumentos a Satanás, y su mayor argumento es el Calvario, o sea, su muerte en la cruz, y mediante su muerte en la cruz, él solicita al Padre misericordia y reconciliación del hombre culpable. Y claro, el Padre se la da porque de eso se trata todo. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía, y me pareció muy interesante. Porque como dije, yo creciendo en iglesias que estudiaban mucho la Biblia, pero la iglesia en que yo, o sea, en mis primeros años, me enseñaron de un juicio, y ese juicio estaba pasando en este momento. Y, o sea, eso es real, pero la forma en que ellos me enseñaban el juicio era, o sea, yo era una niña, y lo que me enseñaban era que tenía que cuidar lo que yo decía, tenía que cuidar si yo cerraba los ojos de la oración, que tenía que estar tranquila en la iglesia, y yo era una niña intranquila porque mi nombre podía estar pasando en ese momento, y si pasaba en ese momento yo estaba haciendo esas travesuras que son de niña, yo me podía perder. Mire, y yo le puedo decir que eso causó una impresión en mi mente tan grande que yo crecí teniéndole un miedo terrible. O sea, estudiábamos muchísimo la Biblia, pero cuando se llegaba el momento de que Cristo viene y que viene una nubecita, yo veía una nubecita y yo tenía terror porque yo le tenía miedo a un Dios que estaba ahí listo para castigarme en cualquier momento y que mi nombre estaba pasando. O sea, tenemos que tener cuidado cómo nosotros explicamos eso y cómo plasmamos eso en la mente de los menores, porque a veces nuestra mente es muy impresionable, no entendemos todo lo que pasa, y por eso yo quiero decirle esta cita. Yo siempre pensaba que mis papás eran mejores que Dios. O sea, yo tenía a Dios muy bueno, el cielo. Yo quería ir al cielo porque quería un oso panda y un tigre de Bengala, pero yo no quería nada que ver con Dios. Y leí esta cita, dice: necesitamos tener una visión más elevada y más clara del carácter de Cristo. No debemos pensar en Dios únicamente como juez, como pensaba yo, y olvidarlo como un padre amante. Ninguna cosa puede causar mayor daño. Por eso cuando la leí me impresionó, porque yo viví esto. Puede causar mayor daño a nuestras almas que esto:
porque toda vuestra vida está moldeada de acuerdo a nuestras concesiones de carácter de Dios. Tenemos lecciones que aprender del amor de Jesús. Esto está en nuestra más elevada vocación, la página 178. Así que debemos ser muy cuidadosos realmente como nosotros presentamos el tema del juicio ante personas que quizás no tengan una visión tan amplia o un conocimiento, y sobre todo a los más pequeños, porque eso me duró a mí hasta mi adolescencia. En mi adolescencia yo comencé a conocer quién era realmente Cristo y tomó, como se dice, y comenzó a comprenderlo, y ahí fue mi conversión. Antes de eso yo simplemente conocía muchísimo de la Biblia, pero yo le tenía miedo a Dios. Mira, eso de la nubecita. Chamberlain, I'm sorry. ¿Tú puedes comentar en la parte del jueves? Dice aquí que hay dos facetas, dos fases en cuanto al sacrificio de Jesús. Y una es el perdón de nuestros pecados y la otra consiste en el juicio. Tú, ya que Elizabeth habló acerca del juicio, ¿tú podrías leer o comentar acerca de estas dos? Esto es en el jueves, ¿verdad? El Sí, en jueves, sí, segunda estamos y el jueves. primera. Dice, el perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Jesús en los dos departamentos del santuario celestial. Para que nosotros entendamos un poco el santuario y un poco acerca del juicio también. En primer lugar, Jesús quitó de en medio nuestros pecados y él mismo los cargó en la cruz para ofrecer perdón a todos los que creen en él. En la cruz, Jesús obtuvo el derecho de perdonar a todo el que crea en él, porque él cargó con esos pecados. También estableció un nuevo pacto que le permite poner la ley de Dios en el corazón de los creyentes mediante el Espíritu Santo. Exactamente, o sea, lo que yo no entendía era que Jesús era Jesús era el que cargaba el pecado, o sea, lo quitaba de nosotros y lo cargaba, que esa era realmente parte de lo que sucedía en el santuario. Es Jesús carga el pecado, y la segunda fase era la que realmente me tenía a mí atada por como me lo explicaron. No sé si Odi quiere decir cuál es la segunda parte del juicio, que era la que me traía confusión a mí, hasta que pude entender por mí misma qué era lo que significaba el juicio. El juicio no es para condenar. Exacto. El juicio es para vindicar. Exacto. ¿Ok? ¿Por qué el pueblo de Dios debe ser juzgado? Porque ante los mundos no caídos y ante los mismos ángeles que cayeron, Dios tiene que demostrar que nosotros nos hemos aferrado a la justicia de Cristo. ¿Ok? Pero ese tipo era un drogadicto. Ese tipo era un ladrón. Ese tipo era un criminal. Sí, pero él aceptó a Jesús. Sus pecados fueron borrados. No aquí. Está párrafo tanto. No aquí. El día que se entregó, y de ahí en adelante vivió una vida para Cristo Jesús. ¿Por qué el juicio que se está haciendo ahora es acerca de los que han aceptado a la salvación a Jesús? Precisamente por eso, porque el que ha rechazado ya no necesita juicio. Sencillamente, aún en la justicia local, si el abogado, el prosecutor, ¿cómo se llama? El fiscal te dice, mira, antes del juicio, si tú te declaras culpable, te vamos a dar tanto de esto y ya no hay que hacer ningún juicio. ¿Entendemos? Para los que no aceptan el sacrificio de Cristo, ya ellos han sido juzgados. Ya han sido juzgados. ¿Y porque quién sería su abogado? ¿No sería Jesús? ¿Por qué Jesús estaría abogando? Exactamente. No tienen abogado. No tienen abogado. Entonces, el juicio de nosotros es una vindicación. En vez de traer miedo, tiene que traernos alegría, porque no es a base de nuestra justicia, no es a base de lo que sabemos, ni de lo que hábil somos. Es de la justicia de Cristo.
no es Chambeli la que se va a defender, es Jesús que la está defendiendo. O sea, entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? No tenemos que Si tener Jesús miedo. es el abogado, ¿por qué tenemos que tener miedo? Y yo pienso que es algo diabólico tener miedo, porque cuando tú tienes miedo, tú no vas a querer ir a Dios, entonces tú no vas a querer No, confesar tu pecado, tú no vas a querer trabajar con Dios, esas áreas débiles en ti, tú no quieres que Él las pula y las refuerce porque tú tienes miedo, tú te has escondido como Adán en el jardín del Edén, que estaba desnudo y ni siquiera sabía que estaba desnudo. Yo siento que a veces espiritualmente nosotros estamos así, y yo a veces me siento así también, como que estoy escondiéndome de Dios o no voy a Dios porque pienso, esto es demasiado malo, soy muy pecadora, pero ahí es que más tú tienes que ir a Dios, ahí es que más tú tienes que leer la Biblia y orar. Aunque si tú sientes que tú no quieres leer la Biblia porque no te sale naturalmente, ahí es que tú tienes que subyugar la carne y leerla aún más porque cuando más la necesitas. Y orar también Claro, cuando no sientas que quieres orar. claro, sí, claro. Chambeli, tú estás, I'm sorry, mm, Elizabeth, déjame, tú estás en el, en el área médica. Entonces tú te imaginas una persona que diga, ay, no, este catarro es demasiado malo para yo ir al médico. No, pero es lo que te digo, y pasan casos así. Yo veo a veces gente, mira, tuve un caso de una muchacha con cáncer y ella tiene un cáncer de mama y ella tardó tanto en buscar ayuda totalmente que se les regó a otras áreas. Tengo gente que a veces, ayer mismo, un paciente que tiene cáncer y le van a hacer un scan y él no quería hacer el scan porque él tiene miedo de saber los resultados, si se le regó el cáncer o no. Entonces, es como que nuestra naturaleza el escondernos y el tener miedo y escondernos de Dios. Pero si nos escondemos de Dios por miedo, entonces no estamos eligiéndolo a Él, no estamos permitiendo que Él nos limpie. ¿Qué te iba a decir, tía? El único que nos puede limpiar es Él. Sí. exacto. Pero como le digo, si nuestra impresión, si nos enseñaron, vuelvo y digo, no por malicia, porque ese comentario yo lo oigo en el presente, ya yo salí de eso, pero yo escucho a muchas personas, mira que tu nombre va a estar, va a pasar en ahora, si pasa ahora, ¿qué tú vas a hacer? Es como te van a condenar. Y yo pienso, si Dios hubiese querido condenar al hombre, simplemente no muere, no deja a su hijo, no da a su hijo para que muriera en la cruz y ya. Realmente no entendemos que Dios es un Dios de amor y lo que Él quiere es salvarnos. Él no quiere condenarnos, o sea, Él quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando comenzamos a ver a Dios de esa manera como alguien que quiere nuestro bienestar, no nuestra perdición, entonces, en mi caso, yo pude comenzar a tener una relación con Dios porque comencé a tenerle confianza, porque antes yo le decía, mira, Señor, mira, mi papá es bueno, pero tú no. Así, yo oraba así, o sea, yo no podía llamar padre a Dios porque para mí mis padres eran buenas personas, pero el Dios que me enseñaron no era buena persona, así que yo no podía ya, o sea, pasa lo contrario de muchas personas que tienen mala relación con sus padres y desvirtúan eh, eh, o sea, desvirtúan a Dios. Yo lo tenía contrario. Y vuelvo y le digo, cuando yo pude superar eso, Dios en su divina bondad y misericordia hizo que eso se alejara de mi mente. Yo fui capaz de llamar a Dios Padre y así yo lo llamo. Yo no llamo a Dios de otra manera que no sea Padre, porque ya lo pude ver como un Padre. Antes no podía. Precisamente la parte del viernes, que es un repaso, enfatiza en eso. Dice aquí, citando un libro que se llama Toward a Biblical Theology of God's Judgment, escrita por Giri Moscala, dice, Dios no está ahí para mostrar mis pecados como un escaparate. Al contrario, apuntará en primer lugar a su asombrosa y poderosa gracia transformadora. Y frente a todo el universo, Él, como el verdadero testigo de toda mi vida, explicará mi actitud hacia Dios, mis motivaciones, mis pensamientos, mis hechos, mi orientación y mi dirección en la vida. Él demostrará todo. Jesús testificará que cometí muchos errores, que transgredí su santa ley, pero también que me arrepentí,
que pedí perdón y que su gracia me transformó. Proclamará: mi sangre es suficiente para el pecador. Moscala: su orientación de vida está puesta en mí. Su actitud hacia mí y hacia los demás es cálida y desinteresada. Es digno de confianza y es mi buen siervo y fiel. Exacto, Jesús está para defendernos, no para acusarnos. Esa es la diferencia. Nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Es como comprar un seguro de vida. ¿Verdad que sí? Aunque aquí lo que se compra es un seguro de muerte, porque te lo pagan después que tú te mueres. Pero entregar la vida a Jesús es el mejor seguro de vida que uno puede tener, porque Él dijo que el que en mí cree no morirá, más pasará de muerte a vida, vivirá para siempre. No, Qué y quiero interesante. mencionar que el acusador de nosotros es el enemigo. Cuando nosotros pensamos que Cristo es el que nos acusa, estamos poniendo a, a Cristo en lugar del enemigo. O sea, tenemos que tener cuidado con eso, porque eso lo dice. Hay un episodio en la Biblia, ahora de verdad no voy a recordar el libro, no sé si en Malaquías o en Zacarías, que dice que el sumo sacerdote, que el enemigo estaba acusando al sumo sacerdote Josué, o sea, le estaba mostrando los pecados y vino Jesús y le puso su manto y él le dijo, no, no lo acuses porque esto es un tizón arrebatado del fuego. O sea, así es que Jesús, esa es la obra que Jesús hace con nosotros. Cuando nos ponemos en sus manos y el enemigo viene a acusarnos, él dice, mira, espérate, no, ella será pecadora, pero mira, el manto que ella tiene que la cubre es mi manto y mi manto es limpio. Entonces, cuando entendemos eso, entonces entendemos el evangelio. Esto es el evangelio. El evangelio no es si no te arrepientes, te va a perder, te vas para el infierno. El evangelio es una buena nueva de que Jesús está ahí disponible para nosotros que somos pecadores. Así es. El mejor ejemplo lo encontramos, Chambeli, en Moisés. Moisés pecó. Y dice Judas que Satanás fue a reclamar el cuerpo de Moisés. Pero Jesús le dijo, no, espérate, él se arrepintió. Exacto. ¿Ve? Y entonces Moisés está en el cielo disfrutando no de la Canaán terrenal que Dios le dijo que no lo iba a ver, sino de la celestial, que es mucho mejor. Qué buen No, Dios tenemos y nosotros. Qué Dios fíjate, bueno. a mí no me gusta quedarme con eso porque yo la cogí muy en serio que Moisés no haya entrado a la Canaán terrenal luego de tanto trabajo que pasó. Y me consuela que en la transfiguración, ¿quién estaba ahí? Moisés. Él entró a la Canaán Oh, terrenal. plot twist, plot twist. Él entró, o sea, Dios lo hizo esperar, pero entró. O sea, Dios no da algo grande, no lo da todo. O sea, no da lo grande y no da lo pequeño, porque realmente si alguien merecía entrar a la Canaán terrenal, ese era Moisés, después de tanto trabajo que pasó, eso Dios se lo concedió. Eso también Dios se lo Sí. concedió. Así que Y hay no que sé, confiar en Dios, hay que hay que confiar en Él. confiar en Dios y me gusta en esta parte en esta lección, está implícitamente que nada más no debemos confiar en Dios para nuestra salvación, sino para nuestra justificación, para nuestra santificación. Y claro, Él es que nos va a dar la glorificación también, o sea, que no podemos estar, ya somos salvos, Dios nos salvó y ahora yo voy a averiguármela como pueda, voy a luchar por mi salvación, como decimos. No, Dios está ahí también proveyendo todos los medios, todos los recursos para nuestro caminar diario con Él y para nuestra santificación. O sea, no estamos solo en ningún área del camino. Y hay que ser honesto, la cosa que uno necesita hacer para mantenerse conectado con Dios es levantarse temprano, arrodillarse y leer su Biblia y orar. Y por lo menos a las 0 de la mañana va a arreglar todo el mood del día completo para tú ya estar en ese hábito en tu mente de conexión con Él. Y así te mantienes el día completo. Y hablarle a otras personas de Jesús. Y si tú enfrentas un momento de estrés o de preocupación en el día o lo que sea, de no tratar de hacer la cosa por uno mismo, así con ímpetu,
ímpetu, ímpetu. Ay, sí. Perdón, señores. Con ímpetu. Ímpetu, ímpetu. ímpetu. Ajá. Sino ir a Dios, con las cosas sencillas, ir a Dios. Yo estaba escuchando un sermón de un testimonio del pastor Pablo Goya, que él tuvo un amigo que él comenzó a tomar todo su tiempito libre que tenía en el día para mantenerse en oración con Dios. Y uno de esos tiempitos era mientras él manejaba. Y estaba Oh, manejando sí. en la nieve y él estaba, ¿tú lo has escuchado? No, no, no. Y él tenía a la esposa al lado y él estaba en su mente hablando con Dios. Y él le decía, Señor, en este día yo quiero que tú seas, que yo quiero ser útil para ti, úsame para lo que tú quieras. Y él oraba así, úsame para lo que tú quieras, quiero hacer algo para ti, lo que tú quieras. Y en ese momento, él orando así con Dios, él sintió la impresión de mirar a la derecha por la ventana y él pudo ver entre la nieve como si fuese una persona que estaba, parece, en la nieve enterrada. Y él paró y él se devolvió. No, que hay algo, hay una parte blanca en la nieve y la esposa, pero la nieve es blanca, eso es nieve. No, 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 yo tengo que pararme. Y era un señor que tenía Alzheimer's, que había salido, se escapó de su home, se había perdido en la nieve y la nieve lo había cubierto ahí y por poco se moría si no lo hubiesen llevado al hospital. Y que después de esto, los familiares le preguntaron a él, no, pero que cómo usted no lo chocó en la calle cuando lo vio. Y él dice, no, no estaba en la calle. Ah, no, pero el reporte dice que estaba en la calle. No, él estaba en la nieve, en la acera. ¿Y cómo usted lo pudo ver ahí? Y la familia de esa persona pudo conocer a Dios y se volvieron adventistas y todo eso. Y cuenta otro testimonio también ese pastor que es muy bueno, de que él una vez estaba comiendo y él estaba orando, pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero hacer algo para ti hoy, en lo que usted necesite que yo haga, utilíceme, yo soy tu instrumento. Y él se mantenía conectado con Dios y el pastor Goya estaba comiendo su lunch y él sintió la impresión de ir donde su secretaria, que era una gringa, ir donde ella y ofrecerle de su comida. Y él dice, pero los gringos no comen mi comida, ella es gringa, lo que va a decir como que no, pero él sentía la impresión y cuando él fue a donde la secretaria, le encontró como con la cabeza boca abajo así en el escritorio y le preguntó, ¿qué te pasa? Y es como que no estaba hablando bien, no, que tengo diabetes y parece que le había bajado el azúcar ahí mismo y ella comió algo un poquito, ahí se le subió un poco y él llamó a la ambulancia y todo eso. Y ella se quedó, ¿cómo tú sabías que yo me estaba poniendo mala? Porque ella se estaba tan débil ya que se estaba poniendo casi inconsciente, le bajó la azúcar tanto porque ella tenía un pump que le ponía insulina y parece que el pump se dañó y le puso mucha insulina rápido. Y cosas así. Y Dios le habló a él en ese momento de hacer algo. Dios tiene planes para nosotros y para mí y para ti. Y si nosotros no nos ponemos a disposición de Él, de que Él nos use todos los días, no estamos perdiendo de tantas bendiciones que podemos dar a los demás y que Dios puede hacer a través de nosotros. No, eso es verdad. Mira, si nosotros nos conformamos a tener, qué sé yo, media hora de un culto por la mañana y quizá, por decir mucho, media hora en la noche, estamos perdiendo 23 horas fuera de comunión con Dios y realmente nuestro respirar debe ser Dios. Nosotros debemos mantener la conexión abierta, diciéndole cualquier cosa, diciéndole lo mal que te fue el día, diciéndole que a ti no te gusta tu trabajo, diciéndole lo que está pasando por tu mente, díselo. Y así que se mantiene, así que se hace amistad con Dios. O sea, y después realmente tú conviertes a Dios en tu mejor amigo, porque eso abre, ¿cómo se dice? Abre como un espacio en el que tú tienes confianza y cuando tú tienes confianza en una persona, tú le cuentas cualquier cosa y esa es la relación que Dios quiere con nosotros. No es una relación simplemente de Dios, tú estás aquí, yo estoy aquí, sino es un Dios que lo tengamos en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, en todo lo que practicamos. Y cuando, como dice Chambeli, cuando hacemos eso aquí, así, uno ve la bendición de donde quiera. En cualquier cosita, por pequeña que sea, uno ve la bendición, uno ve que la gente es muy amable contigo, que todo el mundo te sonríe. Puede ser que uno te hable mal, pero por lo general tú como que ves que todo el mundo es nice contigo, que todo es bello.
porque tienes esa relación con el Creador realmente. Te sientes la hija de Dios, la más amada, o el más Amén. amado. Volviendo a la lección, todos los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifestó el carácter del que mora en la luz, a la que ningún hombre puede acceder. Que Amén. Dios nos bendiga. Chambeli, si quiere decir algo, yo solamente le doy muchísimas gracias a las personas que van a escuchar este video, que nos van a acompañar, y de todo corazón me gustaría que les sirviera de mucho, porque aquí ya nosotros lo disfrutamos. Espero que dar ese gozo y que el gozo se multiplique. Amén, Amén. amén. Que por favor compartan el video con sus amistades, con iglesias, group chat de la iglesia, group chat de todos los grupos de conquistadores, lo que sea. Compartan el video para que otras personas se puedan beneficiar y puedan estudiar la lección, y que le den like al video también, que eso ayuda a que se promueva la página. Bueno, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, Señor, porque tú nos amas, Padre, por tu sacrificio, porque el perdón de nuestros pecados fue muy caro, Señor, y aún así tú derramaste el cielo y lo diste todo, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, a ir donde ti cuando nos sintamos sucios, nos sintamos dañados, desnudos, enfermos, Señor, que podamos confiar en tu poder, de que tu sacrificio es suficiente para limpiar nuestros pecados, que podamos mañana levantarnos temprano y buscarte, Señor, orar y mantenernos conectados a ti, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor. Vive en nuestros corazones, Señor, mora en nosotros, y que tu Espíritu nos hable y more en nosotros. Acompaña a todos nuestros fans y a todas las personas sintonizadas en estos momentos, y que tú nos sigas guiando, Señor, a la patria celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos hasta la próxima Amén. semana. Bye. Bye.